Y mi abuelo era panadero y mi padre pues no le gustaba nada la panadería porque era un oficio muy sacrificado, había que estar todas las noches cociendo pan para venderlo por las mañanas allí en el horno. Entonces mi padre era un emprendedor nato, yo más bien diría casi un aventurero, empezó en otros negocios de comercio de frutas, de plantones de naranjos, todos le salieron mal, primero quedó mal con los bancos, luego con los amigos, y ya cuando no le quedaban recursos pues no tuvo más remedio que ponerse a trabajar de panadero, y ahí se le ocurrió una nueva aventura, un nuevo proyecto, que fue asociarse con los otros dos panaderos que había también en el pueblo y montar una panificadora. Aquello funcionó muy bien hasta que se acabó el monopolio, empezaron a instalarse otras panaderías y fue realmente mi madre quien le sacó a mi padre las castañas del fuego de lo que iba camino de ser un nuevo fracaso empresarial. O sea que en realidad fue que hoy exista Wikifoods, pues fue la amalgama de dos personas con caracteres pues casi antagónicos. Mi padre una persona emprendedora, creativa y ambiciosa, y mi madre pues también creativa, pero mucho más hormiguita y de controlar los costes para no gastarse más de lo que ingresaba.